Sección 5.1. Tasas de cambio y pendiente. Una tasa de cambio es una razón que compara el cambio en la variable dependiente con el cambio en la variable independiente. Para calcular la tasa de cambio, se toma el cambio en la variable dependiente sobre el cambio en la variable independiente. En términos generales, nuestra variable dependiente es Y, nuestra variable independiente es X, por lo que es el cambio en esos valores. Así que tenga en cuenta que la tasa de cambio a menudo se asocia con la idea dependiente. Y cuando veamos la pendiente en algunas diapositivas, haremos lo mismo. Calcular la tasa de cambio es muy similar a calcular la pendiente. Pero para la pendiente, se nos dice que es el cambio en nuestros valores de Y gráficamente sobre el cambio en nuestros valores de X. O más comúnmente conocido como aumento sobre carrera cuando estás graficando en un plano de coordenadas. Muy bien, entonces veamos nuestro primer problema de tasa de cambio. La tabla muestra la distancia que recorre una banda a lo largo del tiempo. ¿La tasa de cambio es constante? Entonces esto es lo que estamos tratando de resolver. ¿La tasa de cambio es constante? Sigamos adelante e identifiquemos nuestras variables independientes y dependientes. Entonces, en este problema, nuestra variable independiente debería ser el tiempo, mientras que nuestra variable dependiente será la distancia. Y así, para determinar si la tasa de cambio es constante o no, necesitamos calcular la tasa de cambio en ciertos intervalos. Entonces, de 1 minuto a 2 minutos, tenemos un cambio en la distancia de 260 a 520. Entonces, cuando nuestra independiente cambia en +1, la dependiente cambia en +260. De modo que esa tasa de cambio se puede calcular tomando el cambio de la variable dependiente sobre el cambio de la variable independiente. Entonces, en este caso, será 260 sobre 1. Entonces la tasa de cambio Y es solo 260. Y luego pasamos al siguiente. Entonces sumamos 1 de 2 a 3, y sumamos nuevamente 260 de 520 a 780. Entonces, como los números son iguales, obtendré la misma tasa de cambio. Y luego reviso mi último conjunto, 3 a 4 es +1, 780 a 1040 más 260. Entonces, para cada intervalo, obtuvimos la misma tasa de cambio. Entonces sí, la tasa de cambio es constante. Entonces, en el siguiente problema, la tabla muestra el saldo de una cuenta bancaria en diferentes días del mes. Encuentre la tasa de cambio durante cada intervalo de tiempo y determine si es constante. Entonces, en este problema, nuestra variable dependiente sería el saldo o el dinero. Y la variable independiente serán los días. Muy bien, entonces encontremos la tasa de cambio entre los intervalos. En primer lugar, el cambio de nuestra variable independiente es de 1 a 6. Entonces están sumando 5. Entonces 5 debajo de cualquiera que sea el cambio de nuestra variable dependiente. Entonces 550 a 285 es un cambio de 265. Y eso es restar 265, así que pondremos menos 265 ahí. Y así, cuando calculamos nuestra tasa de cambio para el primer intervalo, obtenemos menos 53. Por lo tanto, están perdiendo $53 por día en promedio. Luego de 6 a 16, van sumando 10. Y luego de 285 a 210, estamos restando 75. Entonces, para este intervalo, estamos considerando tomar menos 75 sobre 10, lo que nos da una tasa de cambio de menos 7,5. Entonces están perdiendo $7,5 por día. Estos dos valores no son lo mismo. Entonces esto no es constante. Aquí estamos hablando de la pendiente de una recta. Recuerde, el aumento significa el cambio en los valores de Y entre 2 puntos. Ejecutar es el cambio en los valores de X entre 2 puntos. Por lo tanto, la pendiente es, como hablamos en la primera parte del video, aumenta sobre la carrera, o estás cambiando tus Y, o estás cambiando tus valores de X. Una de las formas más sencillas de determinar la pendiente es contar entre los 2 puntos cuando se hace gráficamente. Entonces, para este problema, comencemos mirando estos 2 puntos. Y vamos a contar el cambio entre ellos. Y recuerde, la pendiente será mayor que la carrera para esto. Entonces, comencemos por descubrir nuestro cambio vertical. Entonces, para ir del punto más a la izquierda al punto más a la derecha, tengo que subir 1, 2, 3, 4.
Entonces son 4. Y luego tengo que ir a la derecha. Entonces es 4 sobre 1. Entonces mi pendiente es solo 4. En el segundo ejemplo, comenzaré con el punto más a la izquierda y avanzaré hasta el punto más a la derecha. Y entonces, en este caso, para calcular tu pendiente, comenzarás con la subida. Así que en este caso tenemos que bajar. Entonces ese es negativo. Y tenemos que repasar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son 5. Eso significa que nuestro aumento es negativo 1 y nuestra carrera es 5. Entonces obtenemos una pendiente de menos un quinto. En el tercer ejemplo, haremos lo mismo. Comenzaremos con el punto izquierdo y avanzaremos hasta el punto correcto. Entonces, para llegar desde este punto, tenemos que bajar 1, 2, 3, 4. Así que abajo 4. Y luego a la derecha 1, 2. Eso nos da una pendiente de menos 4 sobre 2, que se simplifica a menos 2. Aquí se nos presenta la idea de la fórmula de la pendiente. De esa manera, cuando nos den las coordenadas, podremos calcular la pendiente algebraicamente. Y entonces esto es importante. Así que asegúrese de resaltar esto y destacarlo. Entonces, la fórmula de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1 cuando tienes dos conjuntos de pares ordenados que son x e y. Entonces, probemos el primer ejemplo aquí abajo. Voy a dejar que menos 1 sea mi x1, 0 sea mi y1, 3 sea mi x2 y menos 2 sea mi y2. Y quiero introducir estos valores en mi fórmula de pendiente. Entonces, cuando introduzco estos valores, tengo y2 es menos 2 menos y1, que es 0, sobre x2 menos x1. Bueno, en este caso, la cima es bastante fácil. Menos 2 menos 0 es menos 2. Pero en la parte inferior tengo 3 menos 1 negativo, que es como sumar 1. Entonces tenemos 4 en la parte inferior. Entonces nuestra pendiente termina siendo menos 2. Y tenemos 4 en la parte inferior. Entonces nuestra pendiente termina siendo un medio negativo cuando simplificamos. Muy bien, vamos a probar estos dos ejemplos también. Entonces, para el primero, tenemos x1, y1, x2, y2. Y queremos incluirlos en la fórmula de la pendiente. Entonces y2 menos y1, entonces 1 menos 5, sobre x2 menos x1, que es 8 menos 2. Entonces 1 menos 5 es menos 4. 8 menos 2 son 6. Entonces, cuando simplificamos esto, obtendremos 2/3 como nuestra pendiente. Continúe y pruebe el tercero por su cuenta. Pausa el vídeo. Y luego reanude la pausa cuando esté listo para verificar sus respuestas. Entonces, dejaremos que 5 sea x1, menos 7 sea y1, 6 sea x2 y menos 4 sea y2. Y entonces configuramos nuestra fórmula de pendiente. Y en este caso, vamos a tomar menos 4 menos menos 7 sobre 6 menos 5. Bueno, menos 4 menos menos 7. Bueno, recuerda, menos menos es como sumar el opuesto. Entonces eso termina siendo un 3 positivo. Y luego 6 menos 5 es 1. Entonces tu pendiente aquí es solo 3. Como se muestra en los ejemplos anteriores, la pendiente puede ser positiva, negativa, 0 o indefinida. Puedes saber cuál de estos es el caso mirando la gráfica de una línea. Y no es necesario calcular la pendiente para saberlo. Recuerde, y es positiva, x es negativa e y2 es positiva. Así que vamos a tomar uno positivo y lo multiplicaremos por 6. Y vamos a sumar eso. De estos es el caso al mirar la gráfica de una línea y no es necesario calcular la pendiente para saberlo. Entonces, si tiene un gráfico en este caso donde va de izquierda a derecha, la línea parece estar aumentando o subiendo, lo que es una pendiente positiva. Si miras de izquierda a derecha y tu línea desciende, esa es una pendiente negativa. Si su línea se mantiene constantemente constante o plana, esta es una línea horizontal y tiene una pendiente 0, y si su línea es recta hacia arriba y hacia abajo, es una línea vertical y tiene una pendiente indefinida.